Spanish. So I've actually started studying Spanish because I think it's important for my role. We're not only English-speaking nations, we're all Spanish-speaking nations. So I know French, I know English, but I'm learning Spanish now. So next time I come, hopefully I'm speaking Spanish to you. So feliz start. Dice que lo primero que quiere pedir disculpas por no hablar español, que habla inglés y francés y que está aprendiendo español ahora porque entiende que para su nueva posición en World Rugby va a tener que trabajar con muchas naciones y federaciones que hablan español como la nuestra y que hablar nuestro mismo idioma pues será importante, así que bueno, que ahora mismo digamos como que se castiga a sí mismo como diciendo que me culpa mía que no hablo, pero que prometo que en próximas visitas podré hablaros en español. Just a quick introduction, obviously my name is Simon Raiwalui. I work for World Rugby High Performance Pathway Manager, player development, so I look after all the player development pathways, also the franchises that World Rugby are invested in. Dice que, bueno, que su nombre es Simon Raiwalui, que trabaja para World Rugby, para el departamento de alto rendimiento dentro del área de desarrollo de jugadores y el pathway, como es el camino del jugador, y que trabaja con diferentes países para trabajar el desarrollo de ese área y la gestión de ese área dentro del departamento de alto rendimiento. I was invited here to talk about franchises and the effect that they have on pathways. Que dice que fui invitado para estar en este foro y hablar sobre las franquicias y cómo pueden servir de camino para el desarrollo. The importance of the pathways in terms of the whole union. Vale, la importancia de esos caminos dentro del desarrollo de toda la federación como un todo. In terms of pathways, and not only pathways, the future of the union. It can be global, sitting over the top, but everyone benefits from the Spanish national team through the franchise down to the clubs. Como un punto estratégico, digamos, dentro del desarrollo de los caminos, digamos, del alto rendimiento de esa federación de manera global, digamos, tanto a nivel de las selecciones nacionales, de las franquicias, si las hay, como en nuestro caso, y luego de todas las competiciones de clubes y por debajo. And I think it's important, just for this presentation, I'm not a school teacher, so if you have questions, it's interactive. You put your hand up, ask a question, I'll answer anything that I can. Y es importante para el desarrollo de la presentación que dice que no es un maestro de escuela o un profesor, sino que simplemente está aquí para compartir una información con nosotros, así que la dinámica de la presentación, en cualquier momento que queráis interrumpir o preguntarle cualquier cosa, que no dudéis en hacerlo. So just in terms of my experience, yes, just in terms of my experience, I've had obviously quite a bit of experience in the Pacific, forming the franchise in Fiji, the drawer, helping with Moana Pacifica. Dice que hablando de su experiencia ha trabajado recientemente colaborando para la creación de las franquicias en el Pacífico dentro de la competición de Moana Pacífico con la franquicia fijiana de Drua. And the most important thing that when we started this adventure, it was creating a pathway. It was not just to create a franchise to play rugby, it is a pathway to benefit for the union, for the national team, right through down to grassroots. Dice que lo más importante de la experiencia de haber creado esta franquicia no es tanto el alto rendimiento visto como el nivel de competición que se creaba para el alto nivel y para las selecciones nacionales, sino sobre todo ese pathway, ese camino, digamos, esa trayectoria que se crea desde la base a todos los niveles para los jugadores de esa federación, desde abajo hasta llegar a la élite, que es a través de la franquicia y luego a la selección nacional. The number one priority for the franchise and most franchises was to create opportunities for your players. So your players overseas, giving them opportunities to stay within the country, play, come back, and play and earn a living within Spain. Lo más importante en este tipo de iniciativas es crear oportunidades para los jugadores, digamos, para que los jugadores puedan tener oportunidades de jugar al alto nivel, en el más alto nivel, y sobre todo para intentar retener esos jugadores y que esos jugadores se queden y jueguen en España. Okay, so just to give you an overview of what it was with the Drew, this is a little video just to show what was created within 1 year. So the first year, this is what we created. Y ahora, para mostraros un poco una pequeña, digamos, resumen o que veáis de manera rápida y gráfica cómo fue este proceso de 1 año de creación de la franquicia del Lua, os va a mostrar un pequeño vídeo. Advantage is over.
this one. What's it up for Bossy? And he got away from 1, 2, 4. Speedster alert. He gets the yellow boots pumping. Gets it away to Ravovo, who says, let's go! Ravovo! Let the crowd tell the story. They love it. So this was year one. So year one of the creation. Obviously, Fiji is a rugby-centric nation. A lot of participation, but for a team that's geared towards Fijian rugby, which is like the Iberians, is geared towards the Spanish rugby. There's an opportunity. There's an opportunity playing-wise, staff-wise, commercial. All of these things come in. So this is year one. Nos está mostrando ahora cómo fueron las cosas, digamos, cuál era la situación en el primer año de creación de la franquicia y que fue muy importante para aunque es un país como Fiji, digamos, donde el rugby es muy importante y hay un gran nivel de participación, digamos, pero fue muy beneficioso a todos los niveles, a nivel de participación y de incorporación y de que se pudieran beneficiar de ello, tanto jugadores como entrenadores, como también desde el punto de vista comercial. Just to start off with, we look at the opportunities and the advantages of having a franchise. For the Drua, I'll go point by point there, was the opportunity to bring our best players home and returning the best players that are within Fiji, so within Spain, the opportunity to stay within the country to learn. Sí, aquí nos está mostrando en este cuadro las diferentes, digamos, oportunidades y beneficios que se les presentó, que les brindó esta iniciativa. Se ha empezado por el cuadro de arriba a la derecha para Fiji, para el rugby de Fiji. Lo primero fue traer a los mejores jugadores de su país, que pudieran o bien traerlos a su país o bien que mantener a los mejores jugadores de su país en casa y que no fuesen a jugar a otros clubes. Yes, I think the next one is regular top rugby at the highest level. The opportunity to play against the best, but also what that gives is the opportunity for those players to grow, so when they come back to their clubs, they're better players. Otra de las cuestiones es tener un mayor nivel y de manera regular de competición de partidos para esos jugadores, y además el hecho de darles esa oportunidad a los jugadores y luego además cuando luego esos jugadores vuelven a sus clubes, vuelven mejores que cuando se fueron. There's also a pathway to future competitions. Vale, también es un camino o una oportunidad para llegar o alcanzar o clasificarse para otras competiciones de mayor nivel. For Fiji, it was into the TRC, the Rugby Championship, Super Rugby, but for Spain, there is opportunities. There's opportunities with the Super Cup, but also if you see teams like Georgia, they're looking at the URC, they're looking at the European Cup, and I think as Spain progresses, so will the opportunities. Para Fiji, por ejemplo, fue la oportunidad de trabajar, de jugar no solo en el Rugby Championship y también en el Super Rugby, pero para nosotros, por ejemplo, a través de Iberian sería la posibilidad, bueno, ya la actual de jugar en la Super Cup, pero también como está ocurriendo con la franquicia de Georgia, poder jugar en UCR o también en EPCR, en la Heineken Cup o en esa división. I think the similarities between Fiji and Spain are quite similar. They after under 20s, there is not a pathway. Now that the Iberians is here, there's a pathway there. What has happened is a lot of French clubs, they're taking your best talent, taking to the Espoirs, taking to the centre formation, playing in lower levels. What is better for them, playing in that or playing high level within Spain? So we had the same issue in Fiji. Dice que encuentra similitudes entre la situación de Fiji y la de España a este respecto, porque ellos también tenían un gran, digamos, vacío entre los sub-20 y el alto nivel, que ahora con Iberians nosotros pasamos a cubrir, ¿no? Entonces ese pathway al final lo que permite es tener a esos jugadores jugando a ese nivel, y la cuestión un poco sería que es preferible para esos jugadores españoles ahora, que muchos en edades tempranas se van a jugar a Francia, a esas categorías inferiores, sports y demás, juegan en las competiciones más bajas de esos países que tienen mayor nivel, o que puedan estar compitiendo al más alto nivel con Iberians y que se queden aquí en España. Eso es un poco lo que nos tenemos que plantear. Yeah, also the opportunity to grow into a top tier nation. I think Spain has all the capabilities to be regularly at the Rugby World Cup.
opportunity, more money, more revenue. Dice que también cree que España, digamos, y todo este proyecto nos coloca en una posición de poder crecer y dar el salto a otro nivel dentro del rugby mundial, y que cree que España tiene todos los ingredientes y todas las cualidades para ser un país de primer nivel, de poder estar compitiendo de manera regular y compitiendo en las copas del mundo, y que al final, si tú entras en ese circuito y estás entre el octavo y el 12º del mundo y regularmente las copas del mundo, pues se abren un montón de oportunidades a todos los niveles, no solo deportivos, pero también financiero, comercial, etc. And I won't go over all of it, but there's opportunities for not just the rugby side, there's opportunities for the country in terms of exposure, what they're doing, the economy. For example, the Drua created 70 jobs, created $4 million worth of revenue for the country, and tourism. I was in a meeting yesterday with the Spanish Rugby Union, 100 million tourists per year in Spain. We need to access that, bring them into our home. Vale, entonces dice que no va a entrar en todos los detalles de las diferentes cajas de la presentación de esta diapositiva, pero al final las oportunidades que se brindan con este proyecto no son solo de carácter deportivo, sino también a nivel comercial, para el propio país. Desde el punto de vista económico, evidentemente, pues generaron empleo, generaron muchos más ingresos, y desde el punto de vista, por ejemplo, turístico, decía que un país como el nuestro, que recibe 100 millones de visitantes al año, es una oportunidad de esos turistas traerlos a nuestra casa, digamos, a nuestro deporte. Yeah, and I think there's an opportunity to create events as well. The Spanish Rugby Union have talked about the new stadiums potentially in Madrid. Where's the other one that went to Barcelona? There's the opportunity for those events to bring other opportunities into the country. So that's another thing that a franchise can bring. Sí, otra de las oportunidades que también te brinda tener una franquicia es poder generar más eventos. La federación está trabajando en potenciar esa línea de negocio en los eventos, está intentando poder tener un estadio nacional, ya sea en Madrid, en Barcelona. Digamos, al final toda esa coyuntura es un nuevo foco de oportunidades a todos los niveles para el rugby y para la federación aquí en España. Yeah, another important thing I think to say is the commercial opportunity that will benefit everyone in the room. It's not just the high level, but the clubs. If you have a successful union, everything comes down. So within 1 year, this is the corporate commercial opportunities that was created by the draw. That vision, that exposure, will be able to create more revenue for the union, which in direct relation will benefit everyone. Que al final tener una mayor exposición a nivel deportivo genera también beneficios comerciales. En la diapositiva anterior, cuando demostraba todas las marcas y diferentes sponsors que en un año fueron capaces de incorporar al proyecto, y al final eso no beneficia solo digamos, a la cúspide de la pirámide, digamos, a la parte de arriba del alto rendimiento y a la propia franquicia, sino que de manera en cascada todo eso puede ir descendiendo, y al final el resto de la estructura del rugby nacional, los clubes y demás, se tienen que acabar beneficiando también de ello. And one thing that's really exciting for me is the opportunity to create something specifically Spanish, specifically for Spanish rugby, that's going to benefit the union. So creating identity with the Iberians, growing that brand, and making it as strong as possible. And everyone knows how strong, what a great country Spain is. Just capitalizing on that and taking that pathway that is going to be the Iberians to the next level. Sí, al final dice que también hay una oportunidad, digamos, de capitalizar, digamos, esa particularidad de España y la identidad, digamos, desde el punto de vista también comercial, y que al final capitalizar, digamos, la identidad que nos dan tener una franquicia como los Iberians y poder generar todo un retorno económico y comercial y de exposición alrededor de ello. Probably the most important thing to you is those pathways and what it means to you. So I'll go over that now. Vale, seguramente lo que más os interesa es un poco esos caminos, digamos, esos pathways, cómo os pueden beneficiar, y es un poco lo que voy a daros ahora un poco más detalle. This is the Fiji depth chart. So in green are the players that play were recruited into the draw. In light green is the players that recruited into the academy of the draw. Vale, este es todo el panel, toda la bolsa de jugadores de Fiji. In dark green is the draw. Is the draw. Light green is the academy. Vale, entonces los que están en verde más oscuro son los jugadores que participan en un DRUA, y los que están un poco sombreados, un poco en verde más clarito, son los de
first year, we had 41 new players in the pathways, either one or two in the position. Y en el primer año tuvieron 49 nuevos jugadores que entraron en el sistema en la primera o segunda posición. All these players that are in green were players that we were able to keep within the country. So instead of Cheers. so the ones that are in green are players that we were able to give the opportunity to stay in the country. Normally, those players at under 20s, under 23s, they leave, go to France, Japan, England. These players that we lose, or either they retire. Así que esto les ha dado la oportunidad ahora de mantener a esos jugadores jóvenes, sobre todo los menores de 23, en el país, porque hasta ahora el denominador común era que casi todos los jugadores iban a jugar al extranjero. All these players come back to the club. So when they don't play for the franchise, they come back to the club. So there's a connection between the clubs. The pathway is strong, club, franchise, national team. Sí, al final esos jugadores cuando no juegan con la franquicia vuelven a los clubes, retornan a sus clubes de origen. Al final eso genera una unión más fuerte, más robusta entre la federación, la franquicia y el propio club. From the light green, the conversion rate, we had 12 in the first year. 6 of those players, 12 academy, so under 21 and under. Of the 12, 6 went on to play for the Flying Fijians that year. En el primer año de los que están en verde clarito había 12 jugadores de la academia, que son jugadores de menos de 21, y 6 de ellos después de la primera temporada ya debutaron con la selección nacional con los Flying Fijians. And I think the most important thing for us, for any union, is to have a strong domestic competition. Y lo más importante también es que para ellos es que haya una competición doméstica fuerte. And these players really improve the level of the competition at least 200%, because playing at that level, Super Rugby, being going on to the national team, had a direct benefit for the clubs. Y al final eso se traduce en que para conseguir esa competición fuerte, que esos jugadores que han estado compitiendo al más alto nivel en la franquicia después vuelvan a sus jugadores, son esos jugadores los que elevan el nivel competitivo de sus equipos y por tanto de la competición nacional, y eso beneficia a todos. So the first year of selection of the drill, we had 16 players that originally selected, and 10 of them went on to represent the Flying Fijians. Que en el primer año tenían 16. Tuvieron 16 jugadores de los Lugar. How many went to the final? 10 were selected for the finals. Vale, que había 16 jugadores de los Lugar que fueron a las concentraciones de Fiji, de la selección nacional, y 10 fueron seleccionados definitivamente para jugar con Australia. The second year was the Rugby World Cup. 18 players were selected for the final squad. So we had more franchise players, local-based players, than foreign players, which is our objective. Y en el segundo año, que fue el de la Copa del Mundo el año pasado, había en la plantilla que fue a Francia había 18 jugadores, con lo cual había más jugadores locales, digamos, de la franquicia, que jugadores que estaban jugando en el extranjero, que al final ese es el objetivo. So what's the direct relation to Spain? You have players playing in Predator, Federal One, S-Class that are not playing. They're not getting the competition, they're not getting the development. Y al final, ¿cuál es la conexión con España? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo jugadores en Federal 2, en Federal 1, en los squads, que realmente no están jugando, o si están jugando a un nivel bajo y no están realmente obteniendo el nivel competitivo deseado. So the question is, what's better for Spanish rugby? This model, or them coming back to play within Spain? Coming back to the clubs, coming back to the franchise, playing for the national team? Entonces nos tenemos que plantear cuál es el modelo adecuado para España, el actual, o un modelo donde esos jugadores jueguen en nuestra franquicia y luego además vuelvan a sus clubes y jueguen en España. And from this example with the drill, it was 100% coming back to the country, playing within the country, developing with the country, developing with the players. It's not just the players, it's the staff and everyone that benefits. En nuestro caso, bueno, en el caso de ellos, ¿no? en la primera persona, estaba claro que lo ideal y el modelo era que se quedaran, digamos, que volvieran al país y que al final sirviera para desarrollar el club en su país, pero a todos los niveles, no solo a nivel de los jugadores, sino también todo el club se beneficia, también los entrenadores, las estructuras, y al final ese es el modelo que ellos han escogido y que han visto más beneficioso. For the national team, just in terms of results and what it produced, you can see here
in our history with Fiji, I'm talking about, we had one tier 1 win. That was the maximum. Vale, estamos hablando un poco de la historia digamos, de los resultados a nivel estadístico y competitivo de Fiji a lo largo de la historia, y que ellos solían tener de media pues una victoria ante un tier 1 cada año. Last year, the World Cup campaign year, we had 3 tier 1 wins and we got to the quarterfinals. El último mundial ganaron 3 partidos contra equipos de tier 1 y fueron a cuartos de final del mundial. And in terms of our rankings, you can see here in 2021, before we had the drill, we were 14th in the world. Y aquí puedes ver la evolución del ranking de World Rugby antes de empezar la franquicia, y en 2021, que es cuando arranca la franquicia, eran 14º. In 2023, after the Rugby World Cup, we were ranked 10th. We were 10th in the world. We were in the tier 1 bracket. Our highest ranking was 7th. Y después del mundial ahora son 10º, y en un momento llegaron 7º, que ha sido lo más alto que han estado en el ranking. And where that's a result for the national team is that fixtures competition this year. Fiji plays the All Blacks, Ireland, Scotland. It opens up so many more doors. So it's for Spain, the better we get, the more competition we get, the more ground we get. Y esto al final a ellos se les ha traducido en un montón de oportunidades. Después de esos resultados que nos ha mostrado, pues este año tienen partidos contra Nueva Zelanda, Irlanda y demás. Entonces para España significaría lo mismo. Es decir, cuanto más nivel de competición tengamos, cuanto mejores resultados tenemos, más oportunidades se nos siguen abriendo. I think it's very relevant this point here. In Fiji, we have a very proud club competition that was there before. So we had 6 different regions, and when we first brought the franchise in, it was difficult. En Fiji tenían, antes de empezar todo este proyecto, una competición muy potente, y además de la que estaban muy orgullosos de nacional, dividida en 5 regiones, o 6 regiones, y que al principio pues traer o introducir el elemento de la franquicia pues fue difícil de encajar. I think one of the things that was our priority was to work with the clubs to come up with a viable solution that worked for everyone. Y al principio, digamos, su planteamiento fue trabajar con los clubes para que junto con ellos encontrar cuál era la solución viable para todos. So in terms of numbers, what it meant for us, the draw coming in, this was the end here, the end result. Because of the draw, participation and exposure, we had 60,000 people coming to get into rugby, so children, new players. I know it's a big number. All Fijians are playing rugby, but that exposure, it helped grow the game exponentially. Vale, también aquí lo que nos muestra esta gráfica es el crecimiento exponencial que ha supuesto la exposición que genera la franquicia, que evidentemente es consciente de que es un país donde prácticamente todo el mundo juega al rugby y donde ya los números son muy significativos, pero a pesar de eso sí que han experimentado y han podido medir un crecimiento y un impacto de la creación de la franquicia con respecto a los datos de participación de niños y jóvenes. And I think just the 3 days that I've been here, Spain is at the precipice of exploding. I think there's an opportunity going for the next 10 years for Spain to take it to the next level in terms of what their rugby is going to be. Whether that be internationally with the franchise and club rugby, they all grow together. But just talking to the board, very proactive, positive, wanting to grow the game. And that's where we come in trying to assist. Dice que los 3 días que lleva en España lo que ha podido experimentar y poder ver es que considera que España está como al borde de explotar, de realmente dar un salto cualitativo para los próximos 10 años, tanto a nivel internacional de las franquicias como a nivel de clubes y demás. Lo que ha podido ver y lo que ha estado charlando con la directiva actual y demás es como que realmente hay una comprensión y una voluntad y hay un trabajo de que eso ocurra y que por eso están aquí para ayudarnos a ello. Yeah, just this couple of slides is just pathways we'll go through really quickly. You can see the draw there for the national teams. Most national teams without a franchise, there's a gap. There's a space in the pathways. If the Iberians are not there, it's the same for you. Under 20s finished, and then they get to look for other opportunities. Sí, ahí nos muestra un poco lo que es el camino, digamos, los diferentes niveles, estadios, digamos, competitivos de
si no, los jugadores después de sub-20 hasta dar el salto a la selección nacional y demás es como que hay un vacío. So Spain is in a similar situation to Fiji. You have 2 windows. Well, you've got the 3 windows: July, November, and REC, the REC. What the franchise can do is create other opportunities to get into other championships. For Fiji, was hopefully getting into the rugby championship. But for Spain, there's other opportunities within Europe. World Rugby is looking to invest in competitions, invest in the targeted nations, and I do believe Spain is one of the targeted nations for the future. Que normalmente, bueno, España tiene como Fiji tres ventanas, que son la del REC, la de febrero-marzo, luego la de julio y la de noviembre, las internacionales, pero luego a través de una franquicia se generan oportunidades para rellenar otros huecos en Europa y poder completar, digamos, todo el calendario, y que World Rugby ahora mismo está desarrollando e invirtiendo en nuevas competiciones en una serie de naciones o países potenciales, digamos, que han sido identificados y que él está convencido de que España está dentro de esa lista. And for this side, our ultimate dream in Fiji was to go to the Rugby Championship, play against Argentina, Australia, New Zealand, South Africa. For Spain, you have to dream big. Who do you want to be? You want to be in 10 years, hopefully hosting a World Cup, pushing for the Six Nations. That's what we should be doing. We should be pushing, dreaming big. Dice que en el caso de Fiji, digamos, el objetivo era jugar en el Rugby Championship con Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda. En el caso de España nos tenemos que plantear a qué aspiramos, digamos. Está claro que es poder organizar una Copa del Mundo, como ha dicho Gabriel, pero ¿dónde queremos competir? ¿A qué nivel? No solo está en esa Copa del Mundo, queremos jugar en 6 naciones, es decir, que soñemos y pensemos en grande. And finally, for me, the biggest thing is that this is a national project. We have to have alignment through the union, so vertically, not going like this. And I think a big part of it is engaging with the clubs, engaging with the franchise, engaging with the national team, and we're coming up with a solution that works for everyone. I think if we work together, we're going to have a solution that works. And I'm really excited about Spanish rugby. The next 10 years is going to be huge. The projects that the board, that Brad has presented, has been very impressive. Dice que para que esto funcione tiene que ser, digamos, de manera vertical y transversal, y que tiene que estar alineado todo el mundo, desde las selecciones nacionales, las franquicias y sobre todo los clubes, que si no trabajamos de manera coordinada y conjunta no puede funcionar. Que está convencido que con los proyectos que se han presentado estos días, digamos, hay muchas posibilidades con todo lo que ha descubierto estos días en España, y que está muy entusiasmado con las aspiraciones o con las posibilidades que existen para el rugby en España para los próximos 10 años. Just finally for me, what really excites me about Spain is the level that you're at the moment. In 3 years, the growth has been huge. Lo que más me entusiasma ahora mismo de la situación de España es el nivel al que estamos ahora y cómo hemos mejorado en los últimos 3 años. The creation of the academies, the creation of the pathways through for the young. La creación reciente de las academias y del camino para los jóvenes jugadores. And if we can tie in the franchise with the national team, you have a direct line where everyone's going to benefit, from club through to the national team. Y si somos capaces ahora de unir y de conectar las franquicias con la selección nacional, todo el mundo se va a beneficiar, desde las selecciones hasta los clubes. And talking from World Rugby's point of view, we are 100% motivated to assist and help Spanish rugby grow. And we're working together on solutions, working together on plans, and we have an objective to get to the top. Y desde el punto de vista de World Rugby, digamos, ellos tienen claro que están aquí para ayudarnos, para trabajar con nosotros, para crear planes, para tener objetivos y para realmente llevarnos al máximo nivel. Thank you. Any questions? It's not a... Muchas gracias, y si hay alguna pregunta.